empezando y en realidad nació espontáneamente en una instancia nacional que no recuerdo exactamente el motivo, pero nos quedó un tiempo libre y ahí empezamos espontáneamente a charlar con respecto a las pruebas, con respecto a lo que les había significado la propuesta nuestra, el tipo de pregunta, con qué dificultades se habían topado, con qué cuestiones les exigió cada ejercicio poner en juego, de lo que habían aprendido, ya sea para analizar o para la información que hay que recordar. Fue espontáneo. Y a partir de esa experiencia decidimos hacerlo, aunque fuese un ratito nada más, todos los años. Sigue siendo espontáneo, pero decidimos darle un tiempo para que podamos contar un poco acerca de esta categoría, porque las otras, bueno, hablan y exponen y se puede preguntar y a veces estas categorías, que ahora hay una más, porque A, B, D y la categoría muchas veces queda sin demasiadas palabras, ¿no es cierto? Sin una posibilidad de abrir al comentario. Yo primero quisiera saber quiénes, a ver si están más o menos juntos, si no, quiénes respondieron la propuesta de la categoría A. Ajá, gracias. De la categoría F. Ajá, bueno, y todos los demás B y O, D, BD, digamos, ¿sí? Bueno, les voy a pedir a quienes respondieron la prueba F que les cuenten un poco de qué trata, de las temáticas que ustedes trabajaron, estudiaron y también lo que quieran decir con respecto a la prueba. Empezamos por los más nuevos, los que debutaron. Debutaron me refiero a la categoría, porque la categoría en sí debuta. Vi algunas manos por ahí que eran de la... ¿Quién quiere? Bueno, a nosotros nos tocó sistema de trabajo en sociedades no capitalistas, o sea, todo previo a Revolución Industrial y sus resistencias. Y nada más de eso. Habíamos visto sobre varias actividades en las que, por ejemplo, veíamos tanto sociedades antiguas, primitivas, o otras sociedades que se fueron afectadas por el mundo capitalista, por ejemplo, las sociedades africanas o las plantaciones esclavistas. Bueno, generalmente hemos visto la evolución de todas las sociedades desde el inicio de los tiempos, hace como 40.000 años antes, hasta que llegaron las sociedades, o sea, llegó el sistema capitalista a las distintas sociedades africanas. Entonces hemos empezado a ver cómo se organizaban estas sociedades antes de este sistema y las resistencias que ellos pusieron a las diferentes transformaciones que se generaban. De la categoría, hasta ahora les han contado más o menos qué estudiaron y acerca de qué trata la categoría, qué temáticas abarca. Un comentario nada más. No necesariamente son sociedades anteriores al surgimiento del capitalismo en Europa, porque durante muchísimo tiempo el sistema como tal fue solo europeo. Hoy es global. Hoy el capitalismo es el sistema triunfante a nivel global, pero no siempre fue global. Por lo tanto, en el mismo tiempo podría haber en algunos lugares sociedades esclavistas, mientras otras ya eran francamente capitalistas. Algunas entraban en transición al capitalismo. Por eso digo, no necesariamente es un antes y un después las distintas sociedades que ustedes estudiaron en la categoría F, ¿no? Pero muy bien, creo que quedó claro. Algunas son claramente no capitalistas y otras son sociedades impactadas
por el capitalismo a través de procesos, bueno, de conquista, de dominación, ¿sí? Un dato nomás que le erré cuando dije que era previo a la revolución industrial, porque en realidad a día de hoy también hay cazadores-recolectores. Hay sociedades cazadoras-recolectoras, así que puede ser contemporáneo o antiguo. Decirlo porque los cambios no se dan en todas partes al mismo tiempo, ¿eh? Y bueno, aclararlo. Nos podemos encontrar hoy con sociedades que todavía conservan formas organizativas de lo que eran las sociedades llamadas primitivas, muy trastornadas hoy día, seguramente. ¿Algún comentario con respecto a lo que les preguntamos, a la propuesta que le hicimos, qué les gustó, qué no les gustó, qué les costó, qué... Me pareció muy interesante la dinámica de las pruebas porque no tenía un sentido monótono, sino que incluían imágenes, mapas, entonces eso hace de la dinámica de la prueba mucho más entretenida y que no sea tan mecánico lo que hacemos, sino que la prueba es más bien de relacionar y creo que es lo que más me ha gustado de las Olimpiadas. Doy las gracias en nombre de quienes elaboramos las pruebas, que nos rompemos la cabeza y miramos punto por punto, palabra por palabra, pero bueno, después hay que ver qué ocurre con quien recibe esta propuesta. ¿Es general esto de que a uno le gusta responder cosas que tienen diferentes materiales para analizar, que no necesariamente requieren respuestas cerradas? ¿Es general o les pregunto a todos ahora, o hay más bien una preferencia por la pregunta directa, les pregunto, como para que también nosotros veamos que de lo que estamos proponiendo? Sí, sí. Bueno, no dicen nada. Si no pegan ningún grito es porque están conformes, digamos. Sí. Que es mejor así, como dijo la compañera, que con las imágenes, y para relacionar está mejor que las preguntas directas. Si bien las consignas de respuesta directa, como por ejemplo la de multiple choice o poner una letra y eso, son más fáciles, yo creo que si estamos hablando de historia, tenemos que aprender a desarrollar nuestras respuestas para expresar mejor nuestra opinión. Bueno, hola. A mí se me ha hecho, yo creo que se hace más fácil que siempre antes de las preguntas tenga una introducción con los años que siempre ustedes ponen, porque te ubicas, digamos, más o menos la respuesta. Porque hay varias cosas que se mezclan, pero al ponerte el siglo o el año te ubica más, o con la introducción, las imágenes también ayudan mucho. De hecho, a mí también me gusta mucho el mecanismo de que no sean preguntas muy puntuales, por así decirlo. O sea, no te pregunte en qué año ocurrió la segunda revolución industrial, sino que te permita desarrollar más la respuesta y dejando eso a tu capacidad, por así decirlo. Dejándote a vos la posibilidad de desarrollarlo de tal manera. Es muy importante esto de resaltar lo de la integración del contenido hacia ubicarnos en el tiempo, porque en una de las visitas que hicimos ayer en el museo, por ejemplo, o en la iglesia cuando fuimos a visitar la tumba de Estanislao López ¿puede ser? Fuimos y escuché a mi profesora decir, estaría bueno hacer mucho más de estos viajes con alumnos, así se aprende más rápido. Y la realidad es que tiene razón. He visto una película que se llama, y que la recomiendo, Escritores de la Libertad, en la que la profesora saca a sus alumnos fuera de los límites institucionales, y ahí logran los chicos aprender cuál es su realidad y se logran conectar y saben leer las realidades que se les presentan, no solamente la suya.
Por eso es muy bueno que podamos relacionar no solo lo que nos pasa a nosotros mismos, sino lo que pasó y lo que puede pasar, y ser previsores y poder lograr leer distintas realidades que se nos presentan, no solo a nosotros, sino a diferentes compañeros entre nosotros. Por eso es muy bueno que podamos interpretar todo lo que nos esté pasando, no solo ahora, sino también en consecuencia de lo que pasó antes. Por eso es muy importante también esto de la línea de tiempo y, como dijo, poder integrar distintas formas de poner en práctica todo lo que venimos aprendiendo. Para eso está la historia, ¿no? Para ayudarnos a entender lo que estamos viviendo. Y hay diferentes formas, hay diferentes estrategias. Por ejemplo, el cine es una vía espectacular. Y algo de eso vamos a hacer mañana. No, era para seguir con la opinión de que era mejor los dibujos y los esquemas. Es porque por ahí estas informaciones son como... La Olimpiada en sí es muy desestructurada, rompe con muchos esquemas, porque no es como que tenemos que estudiar conceptos de memoria, es más bien nuestra interpretación personal y cómo nosotros apreciamos el tema. Generalmente siempre pide opiniones y cómo nosotros construimos el tema en base a todo, al texto, a los esquemas, a los videos propuestos ahí. Y yo creo que la verdad se aprende mucha más cantidad así, de esa manera. Quería decirles que por ahí hicieron una referencia a cuando hay que marcar con una cruz. No necesariamente tener que hacer eso implica una pregunta directa. Generalmente eso tiene una introducción y tiene una serie de cuestiones que uno, para llegar a poner la crucecita, tuvo que recorrer ese camino. La respuesta es más concreta en vez de ser algo desarrollado, argumentado a través de una oración o de un párrafo. Pero no hay que confundir con lo que es de elección múltiple. Por ejemplo, sobre todo en la categoría B, que había algunas cosas que había que llevar una letra a un enunciado. Había una letra que si uno manejaba una serie de cosas, podía vincular esa letra con el enunciado, pero no por eso eran preguntas de elección múltiple o de lo que llamamos las pruebas estructuradas, ¿sí? Pero también, por supuesto, vieron que hay una variedad de ejercicios, no sé si se dieron cuenta. Hay desde este tipo de respuestas a otras que exigen fundamentación, ponen en juego diferentes tipos de habilidades, ¿sí? Bueno, no quiero dejarlo sin palabra sí, ahora le doy. Pero después vamos a categoría A, los más pequeñuelos. Bueno, yo lo que vi en la evaluación que es que integra varias formas de evaluar. Por ejemplo, hay preguntas que son directas porque son dos cosas nomás. Entonces vos tenés que poner esas dos cosas exactas. Después hay preguntas que vos tenés que ir relacionando un mapa con el tema que estás viendo, entonces ya te lleva a pensar y analizar. Entonces es un aprendizaje diferente, porque hay veces que uno aprende directamente de un texto y no el conocimiento uno no le queda en la cabeza, sino que uno lo aprende de memoria. De esta forma uno lo va analizando y ya lo traslada, lo piensa con la vida cotidiana. Ya tiene una forma de ver diferente. ¿Cómo afectó eso en el pasado a nuestro presente? ¿Cómo lo fue modificando? Después, lo que me gusta a mí de la evaluación es que hay muchas formas de un mismo tema, lo evalúa de diferentes formas. Preguntas, análisis. Está el manual, pero el manual trae toda la información y con las actividades que traía el manual también te lleva a relacionar. Yo con este tema, es la primera vez que participo y la verdad que a mí me amplió mucho la visión. O sea, yo conocía varias cosas pero como aisladas. Yo con este tema relacioné muchas cosas. Es muy interesante el tema y lo que me gustó es cómo lo relaciona, cómo también te lleva a relacionar. Una propuesta de evaluación logra que uno acreciente la capacidad de relacionar, por ejemplo, entre muchas otras, y bueno, bienvenido sea, ¿no? Por más que cuesta, a veces, bueno, sí cuesta. Quiero que les cuenten primero a todos los demás
las temáticas de la categoría. ¿Quién puede de la categoría contarles sobre las temáticas y sobre las que de algún modo la prueba versó, ¿no es cierto?, fue recorriendo? ¿Alguien de la categoría A? La categoría A se concentraba en el trabajo, en el mundo del capitalismo. Para eso me gustó que se emplearan muchos testimonios de esa época, porque permite, más allá de la teoría, saber qué es lo que vivía en ese momento la gente, y creo que es lo que más nos interesa saber. Y bueno, eso desarrollaba algunos conceptos, sí, pero también veía más desde el punto de vista qué es lo que sentían las personas y por qué es lo que pasaba. Contenidos de la categoría, propuestos para la categoría, digo, ya saliendo de la prueba, los contenidos, qué ámbito temporal, qué espacios y qué temporalidad abarca lo que ustedes han estudiado, para que sepan los alumnos de otras categorías. Perdón, acá hay gente que alguna vez participó en A y ahora está en B. No. Porque muchas veces tenemos que participan primero cuando son más chicos en una categoría, después se pasan a CA o a la investigación, van probando las diferentes categorías y van haciendo aprendizajes distintos, lo cual está muy bueno. Se da la casualidad que no. Entonces vamos a contarles rápidamente los temas y el marco temporal. Bueno, en la categoría, o sea, primero vemos, digamos, el trabajo, lo vemos de la manera de autosuficiencia. Bueno, después vemos cómo cambia con la primera revolución industrial, la segunda, de bueno, cómo se va conformando el capitalismo, después vemos el imperialismo, las fases de crisis, el Wall Street, la crisis de Wall Street, y bueno, y también, bueno, vemos todos los pensamientos de los obreros, la corriente ideológica. Bueno, también en el manual tenemos muchísimos, o sea, trabaja mucho con lo social y cómo se sentían los obreros. Bueno, eso. Es decir, que el marco temporal no abarca la historia, diríamos, más reciente, ¿sí? Porque prácticamente el límite de la propuesta de contenidos es la crisis del 30, que es de donde arranca la categoría B. Después de ver cómo se concilió el capitalismo, vemos también cómo afectó a las otras zonas, además de Europa. Vemos el punto de vista latinoamericano, cómo lo habían pasado y cómo llegaron a... cómo cambiaron de una manera de vivir a otra. En la última unidad nos enfocamos principalmente en Argentina, cómo afectó, llegó y nos integramos el trabajo internacional, a la división de trabajo internacional, perdón. Bueno, más que nada eso, fundamentalmente el capitalismo, su proceso de consolidación en Europa, la expansión del fenómeno de la revolución industrial, pero también otras formas sin revolución industrial, pero de impacto del capitalismo, hasta, digámoslo, aproximadamente 1930, y ahí especialmente el caso latinoamericano, ¿no es cierto? La integración, como dijo muy bien la compañera, la integración al mercado capitalista internacional de América Latina, esos son los temas. Ahora, yo les pregunto, ya que todavía nadie dijo, a veces yo supongo que habrá cosas que costaron o que no se entendieron bien de la propuesta de la prueba. Vamos a hacerlo así por categorías, así lo podemos fijar mejor. ¿Alguna cosa en particular, ya yendo a la propuesta de la evaluación? Estamos con A. Yo lo que vi también en el enfoque del libro y también principalmente de la evaluación es que plantea cómo es generalmente lo que ocurrió en el capitalismo en el mundo y después se va enfocando cada vez más en Argentina. ¿Qué es lo que ocurrió anteriormente? Para que nosotros conozcamos nuestra situación anterior, para que no se vuelva a ocurrir lo mismo que ocurrió. Y aparte traslada los conceptos mundiales a un concepto común.
Sí, esa es la estructura que le hemos dado, ¿no es cierto? De ir integrando los diferentes espacios cuando hay fenómenos históricos que tienen que ver con hacer necesaria integrar diferentes espacios. ¿Sí? Quiero decir solamente una cosita con respecto a esto de lo que por ahí uno aprende para que no se vuelva a repetir. Porque eso que se repite mucho cuando estudiamos historia en las escuelas, hay una determinada concepción de la historia, que nosotros solemos llamarle la historia maestra, la historia como maestra, cosa a la cual los historiadores hoy día han renunciado. Es decir, que el conocimiento histórico nos permita no repetir, como suele decirse, los errores del pasado. Por eso digo, la historia maestra, la historia... Está un poco hoy en día cuestionado esa idea. Primero porque los fenómenos históricos son irrepetibles. Puede haber similitudes en algunas etapas de la historia, pero son irrepetibles. Y segundo porque la historia se ha vuelto un poco más modesta. Ya ni pronosticar el futuro, ni tampoco enseñarnos a no repetir errores. O sea, que vamos a tener que arreglárnosla quienes hacemos la historia. Cuando digo hacemos la historia, no me refiero a los historiadores. Los que hacemos la historia viviendo todos los días, las sociedades, los grupos sociales. Quienes hacemos la historia tendremos que aprender, y sobre todo si entendemos el presente, seguramente mucho mejor, a construir presente y futuro. Y la historia sí, la historia como disciplina nos va a dar una mano, pero tanto como hacernos evitar los errores, eso, se han vuelto, como les digo, un poco más modestos los historiadores. Bueno, es simplemente porque muchas veces en las cosas que decimos subyacen imágenes acerca de qué es la historia, que va siendo cuestionada por los propios historiadores. La historia también está en devenir, como disciplina, también es la historia histórica, es decir, se construye en el devenir. Algo es histórico cuando tiene un devenir, y la historia como disciplina también lo tiene. Así que bueno, creo que más o menos tenemos tiempo para la categoría B y D, ¿sí? Que ahí les toca, bueno, un periodo complejo de la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Y de nuestra propia historia argentina. ¿Quién quiere hacer algún comentario? ¿Abrir el fuego? No sé si el fuego o el juego. Bueno, nosotros empezamos a estudiar de la unidad 1 la parte internacional, que sería básicamente también lo que estudiaron los chicos de categoría A. Cómo empezó a surgir el capitalismo a nivel mundial, la primera fase, la revolución industrial, la segunda, el imperialismo que se dio por las potencias europeas, y bueno, todo cómo fue consolidándose este nuevo modelo económico que sería el capitalismo. Después también estaba la parte de cómo afectaba en Latinoamérica, pero más visto desde 1930 hasta la actualidad, y también Argentina desde 1930, desde la crisis de Wall Street hasta la actualidad. Tuvimos que estudiar los gobiernos, sus modelos económicos, las políticas sociales que llevaron a cabo, y bueno, eso sería básicamente. Y estuvo bueno que tengamos que relacionar conceptos, no solo aprender no tanto cosas específicas como nombres o fechas, sino básicamente modelos económicos, transformaciones en la sociedad y eso. Bueno, lo que quería decir, digamos, es que analizando el material para estudiar, uno nota
o por lo menos personalmente he notado, un enfoque en el punto de vista de los trabajadores en todos estos procesos, digamos, lo cual es interesante tratándose del centenario de la Revolución Robusta. Pero quería proponer también que en adelante también haya un multienfoque, digamos, distintos puntos de vista para analizar los procesos históricos. Hola, yo también me gustó mucho la historia argentina que vimos de 1930 hasta el siglo XXI, porque yo lo podía relacionar con lo que vivimos ahora, por ejemplo, de que la Argentina sea agroexportadora y un país periférico y de la deuda externa y empezar a relacionarla ahora con la crisis que hay. Y bueno, me pareció interesante y un poco más fácil de entender, por ejemplo, o sea, porque yo soy argentina y mi familia, mis abuelos también vivieron en esa época atrás y me pareció más fácil porque me contaron sus anécdotas. Y por ejemplo, la muerte de Evita, que decía, bueno, o sea, la anécdota de que el clima, de que sintieron un terremoto, de que para toda Argentina lloró por ella. Y bueno, me pareció un poco más fácil y por los anécdotas. Y bueno, porque vivimos ahora. Bueno, se han puesto a hablar con padres y abuelos, sobre todo por la edad de ustedes, abuelos diría yo más, y bueno, los padres también por supuesto, ya están haciendo un camino que los veo hacia la categoría CA de producción de fuentes orales o a la CB de producción de trabajos de inicio en la investigación histórica, así que están todos invitados a participar porque una de las cosas que tienen estas categorías es el trabajo con la historia oral, es decir, con recoger, por supuesto, con reglas, mecanismos propios, no de cualquier manera, las experiencias de actores no necesariamente relevantes, que han vivido determinados procesos, acontecimientos, etcétera, como una forma de una metodología de la historia que no es tan nueva, que es la historia oral y que se usa especialmente para los fenómenos históricos de la llamada historia reciente. Así que, bueno, esto también, eso de preguntarle a los abuelos, va a ser siempre como ellos lo vivieron, va a ser siempre una mirada. Pero bueno, los historiadores saben con esas cosas cómo analizarlas para que realmente sean fuente para la historia, ¿no? Pero nosotros hacemos un intento de aproximarnos a ese quehacer del historiador en las categorías de investigación. Por eso preguntarle es bueno, es interesante ir preguntando. Siempre tiene sus límites, porque no quiere decir que lo que nos cuentan los abuelos sea la historia. Es una percepción, es una mirada que tiene que ver con muchas cosas de la vida individual, pero la historia lo está haciendo con mucho recaudo, digamos, tratando de construir historia científicamente, ¿no es cierto?, a partir de los testimonios y la confrontación de los testimonios. Con respecto a los otros enfoques, el tema de la Olimpiada de Historia es las transformaciones en el mundo del trabajo. Por tanto, está enfatizado en las relaciones de ese mundo de los trabajadores. Con los chicos de la categoría F han podido ver las relaciones, que en general se habla de relaciones de producción, en otras sociedades que no sean el capitalismo. Pero ustedes, en la categoría B, que tienen básicamente, desde el 30 hasta ahora, tenemos el capitalismo. El capitalismo que por otro lado no fue siempre igual a sí mismo. El capitalismo pasó por su base y eso está también en las preguntas y está en las cosas que nos hace falta entender. No es lo mismo el capitalismo de comienzo del siglo XIX, de fines del siglo XIX, digo, que por ejemplo el capitalismo de mediados del siglo XX, cuando teníamos el estado de bienestar, que el capitalismo que después pasó por las políticas neoliberales, lo digo pasado y no sé si estoy en lo cierto al decirlo, pasó, que es el mismo sistema, pero que tiene facetas algo distintas que involucran de diferentes maneras al mundo del trabajo. Como ese es el tema central de la Olimpiada, los materiales enfatizan en eso.
pero no quiere decir dejar de lado, porque hace falta conocer las relaciones sociales, dejar de lado lo que es la totalidad histórica, que es la vida social en general, ¿no es cierto? Sí, no es una historia tanto de los fenómenos políticos, aunque esos fenómenos están involucrados. Cuando yo hablo de Estado de bienestar es porque hay determinadas políticas, no me refiero a partidos ni individuos, sino políticas instrumentadas desde el Estado, y esos estados han sido concebidos con diferentes formas. El Estado que te tiene que quedar quietito, hacer lo menos posible, no hacer nada, no intervenir para no obstaculizar la iniciativa privada, que es el Estado liberal, o el Estado interventor, que regula las relaciones entre el capital y el trabajo, que hace políticas sociales, que interviene, por ejemplo, en cuestiones tales como la educación. Entonces se concibe la educación no como un bien privado ni como objeto de negocio en el mercado, sino como algo que es responsabilidad del Estado. Entonces las políticas de educación pública, y eso también hay que reconocerlo en el proceso, ¿no? El Estado, ¿no es cierto?, y sus diferentes políticas, aunque más vinculado a cómo eso afecta al mundo del trabajo, ¿sí? Pero es cierto, en la historia hay diferentes enfoques. Nosotros hacemos básicamente un enfoque de lo que se llama hoy, no solo hoy, la historia social, la historia de los grupos sociales y las relaciones entre sí. ¿Algo más de la categoría quieras decir? Yo tengo dos sugerencias que no tienen tanto que ver en sí con la categoría y la prueba como tiene que ver en una cuestión organizativa. Yo es la primera vez que participo en estas Olimpiadas, pero tengo experiencia de otras, de ciencias, y creo que pueden ser útiles o puedo aportar a mejorar un poco, específicamente el tema de la organización al entrar al aula. Es algo que me descolocó bastante, no precisamente malo, porque es una olimpiada muy desestructurada, como mencionaron, y eso está muy bueno, por cierto. Me encantó el acto de apertura y las presentaciones. Cuando entramos al aula, ya en experiencias previas, generalmente te van llamando por nombre y te asignan un asiento, y ahí en ese asiento ya está la prueba, y eso permite que todos empiecen la prueba al mismo tiempo. En este caso eso no pasó, ¿no? Entramos y nos organizamos como cada uno quería organizarse, y después se fueron entregando las pruebas, y lo que medio como que a mí personalmente me incomodaba tener la prueba antes que el resto. Como que, no sé, eso es un aporte que quería dar, que me parece que daría un tono más de, no sé, seriedad o organización. Y algo que me pasó en la jurisdiccional es que entregamos la prueba, se metió en un sobre y se mandó. Pero mi profesora y yo hablábamos de que hubiese estado bueno poder observarla, ver mis respuestas, como para después discutirlas con la profesora, y poder crecer a partir de las correcciones que ella me haga. Una profesora de Neuquén nos comentaba que en una olimpiada de química les entregan en la instancia nacional la prueba luego del acto de cierre y todo. Les entregan la prueba que ellos hicieron, obviamente sin correcciones, sin puntaje, para no hacer diferencias, pero como para que ellos, a partir de las correcciones que ellos mismos hagan, puedas tener un material para seguir creciendo a partir de lo que te falló o personalmente, porque si bien hicieron una corrección general, está bueno saber las respuestas propias que diste y cómo podrías haberlas mejorado. Al principio no te escuché demasiado, no entendí, no me llegaba bien el sonido. Con respecto a la devolución, lo que nosotros llamamos la devolución, que es una práctica áulica, ¿no es cierto?, que cada 30 alumnos, bueno, el profesor puede mostrarles el trabajo que hicieron, puede indicarles. Nosotros nos manejamos con los protocolos de dificultades, es decir, el alumno recuerda qué es lo que contestó. Si nosotros le devolvemos a través de la publicación en nuestra página web
en donde encontramos las dificultades de los alumnos en las respuestas, puede medianamente orientarse en cuanto a qué pudo haber encarado bien, no tan bien, etc. No tenemos una concepción del examen como algo que deba ser necesariamente marcado en cuanto a estos tantos puntos. Nos interesa mucho más poder reflexionar acerca de qué respondí y si puede ser grupal mejor. Yo sé que con esto no alcanza, con esta reunión no alcanza para poder hacer todo esto como uno lo haría si tiene clase con un grupo y lo ve 2 veces o 3 veces en la semana y puede ir trabajando con las evaluaciones. Pero es una forma de acercarse a qué le pareció una propuesta que siempre la hace el profesor, qué le pareció al alumno, cómo le resultó, a dónde encontró las mayores dificultades. Es un intento que hacemos, pero nosotros, por ejemplo, es porque es una decisión tomada por el equipo Olimpiada. Nosotros no hacemos un ranking, no ponemos 100 puntos, 99,9, 8, 7. Inclusive nosotros hay una proclamación de ganadores, pero es como un concepto global. Lo que sí elaboramos, y que eso no hay ningún problema de después colgárselos en la página web, es no las respuestas modelo, sino qué materiales o informaciones hay en los manuales, en lo que nosotros les propusimos a ustedes, que les podría haber sido útil para responder tal cosa, para hacer tal ejercicio, para sacar tal conclusión. Eso sí lo tenemos. Y le llamamos grillas de corrección, que nos ayudan, como somos varios los que corregimos, en todas las instancias, incluida la jurisdiccional. Nosotros corregimos cientos y cientos y cientos de pruebas. Y las corregimos nosotros, porque nosotros no tenemos equipos que corrijan en la provincia tal, allá o allá. Las corregimos acá, en Santa Fe. Lo hace el equipo Olimpiada y hace el protocolo de dificultades y lo ponemos en la página web. Después queda en cada profesor que puede fotocopiar la prueba, en cada profesor tutor, dedicar un día o 2 días, una reunión extra o como sea, para volver sobre las pruebas. Y con respecto a la nacional, la mecánica va a ser similar, ¿sí? Porque van a poder ver las grillas y por lo tanto ver, inclusive las tenemos acá porque teníamos todo preparado para proyectarlas, por si ustedes querían en algún punto específico hacer una acotación, etcétera, tenemos todo preparado. Las pruebas para proyectar, las grillas, tenemos todo. Ahora, una advertencia. Una grilla no es la respuesta muy bien, te felicito. Una grilla es aquellos elementos que están en los materiales de lectura y que pudieron ser útiles para armar una respuesta. La cuestión es el armado. Y como esto no es química, que es, si uno puso, yo no sé nada de química, voy a necesitar ayuda de Ezequiel, si no puso, qué sé yo, el CO, no sé qué otra cosa, que le faltó un numerito, una letra, que es mucho más fácil, nosotros construimos muchas veces, era la cruz, como dijimos, ¿no es cierto? O vincular tal barra temporal con tal fenómeno histórico, pero muchas veces es una oración o un párrafo argumentativo. Ahí no hay una sola forma, no hay una sola respuesta, no hay algo preestablecido que me indique que esto está muy bien 10 o está muy bien o está bien, sino que se juegan también los criterios del corrector. Por eso digo que tenemos nuestros instrumentos. Por ahí nuestra modalidad y nuestra concepción de la evaluación puede no coincidir con... A veces también la modalidad de la evaluación está muy marcada por la disciplina. Porque hay disciplinas que al tener una estructuración, inclusive un lenguaje, que uno puede contestar con una fórmula, algo, por ejemplo, o con la resolución de un ejercicio como en matemática, etcétera, es distinto. Y les voy a contar simplemente muy rápido una cosa. Nosotros estamos intentando concretar, estamos gestionando la posibilidad de una instancia internacional en historia.
no se imaginan lo que nos cuesta. Primero porque no hay tradición. Segundo porque no es lo mismo una internacional que pueden hablar el mismo, entre comillas, idioma en Tailandia que en Rosario, Santa Fe. ¿Sí? Y esto tiene que ver con lo disciplinar. Porque la construcción de respuestas, las argumentaciones en historia, primero nos exigen una cierta afinidad idiomática y tienen toda una estructura que tiene que ver cómo se arman también las estructuras de pensamiento. Y eso juega también a la hora de evaluar. Y hasta ahora nos manejamos así. Y hemos tenido, es cierto, a veces reclamos de cuántos puntos, cuánta nota, cuánto... ¿Saben cuántos inscritos este año? Casi 9.000. ¿Se imaginan que es imposible llegar al grado de individualización que exigiría una devolución trabajo por trabajo? Es imposible humanamente, materialmente, pero además es muy dificultoso por lo que les termino de decir. Ahora, no te escuché el principio, cuando vos decías, cuando se sentaron acá, cuéntenme. No, y además porque es una decisión tomada conscientemente, de acuerdo, consensuada en el equipo Olimpiada. Puede gustar o no ser cuestionado desde el punto de vista de la didáctica, la pedagogía, pero por ahora es una decisión. Si tenemos que revisarla por cuestiones pedagógicas, lo revisaremos, pero por ahora es un consenso académico. Ah, que no se repartan las pruebas, ya está la prueba. Ah, ahora entendí. Nosotros no acostumbramos, inclusive no le imponemos ninguna condición. Usted es de A y usted es de A, no se sientan juntos, ¿eh? Uno vaya allá y uno acá. No. Además nunca hemos tenido ningún problema. Cada cual se concentra en su trabajo, ve qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer no lo puede hacer. Pero sí entiendo que por ahí se lleva un poquito más de tiempo. Pero eso también... Es decir, somos más desestructurados, quiero decir. Ustedes se sientan donde quieren, vamos con las pruebas y les preguntamos, ¿categoría? Sirva C. ¿Categoría? Sirva C. Le vamos repartiendo las pruebas, ¿no es cierto? Pero también piensen que acá no hay límites temporales fijos. Digo, tan fijos. Alguien le puede llevar media hora más a hacer la prueba y lo saben de antemano. Usted puede ocupar las 3 horas, puede ocupar 2 horas y media, a nadie se lo está corriendo diciendo, no, esto había que resolverlo en 80 minutos, ya pasaron, listo. Es decir, somos más desestructurados. Ser desestructurado también tiene sus contras, digo, pero también tiene sus pros. Por ahí sí veo que son muchos, pero no creo que tardaron mucho en iniciar la prueba. ¿O qué es porque te llamó la atención? Claro, pero no sé las profesoras qué decisión tomaron, si ustedes se separaron por categoría. No, porque normalmente no, se sientan donde quieren, y además estamos estrenando aulas, teníamos una que era más acogedora. Esta es preciosa, yo no puedo decir que no, además yo es la primera vez que estoy acá.
Pero es enorme, sí. Pero bueno, mientras no dificulte la tarea y sobre todo mientras no dificulte la comunicación en instancias como esta, en buena hora. ¿Algún comentario más de la categoría B y D, que son los alumnos y alumnas de secundario para adultos? Sí. No hay nada sobre el examen ni nada, solo quería comentarle que se ve una versión ampliada de la categoría B, que incluía kirchnerismo, que estuvo en la prueba. Y a muchos de los que estamos acá, hablé con un par, no nos llegó la versión ampliada, nos llegó el manual que no tenía toda la parte kirchnerista. Solo para por ahí ver esas cosas, porque por ahí yo no tenía el mismo material que tenían otros, que estuvo en el examen. Pero es solo eso, o sea, no. Nuestros manuales hasta el año pasado llegaban hasta la crisis del 2001. Hubo en 2 ediciones prácticamente una exigencia de abordar la historia más reciente todavía. Yo recuerdo que en aquella oportunidad les dije que teníamos que esperar a que hubiese producción de conocimiento histórico, es decir, que los historiadores se dedicaran a la última década. Y nos aportaran, bueno, los primeros trabajos, las primeras aproximaciones al análisis de los últimos años, y que, por lo tanto, hasta que no tuviésemos esa posibilidad de leer a algunos historiadores, confrontar visiones, etcétera, igual esto va a llevar a construir, como la historia se está construyendo permanentemente, no solo de la última década, lo digo, va a llevar. Este año tomamos la decisión, y la tomamos también porque había un material que ya salió a publicidad y que se está usando en las escuelas con respecto a la inclusión de 2001 en adelante, ¿no es cierto? Ahora, quiero decirles que en reiteradas oportunidades comunicamos que el manual B tenía la versión ampliada 2017 y esa es la versión que está digitalizada y que está en nuestra página web, en el link materiales, manuales. Yo lamento profundamente si no accedieron a la lectura de ese último, que es prácticamente un último, son las últimas hojas del manual. Pero reiteramos que había una edición 2017 ampliada del manual B y estaba a disposición de todo. Puede ocurrir. Pero bueno, había preguntas y las hubo ya en la jurisdiccional, así que pienso que pudieron haber reparado en eso. ¿Sí? ¿Algo más? Quería agregar algo, pero en la instancia jurisdiccional no se presentaban preguntas acerca de la última década. Solo una aproximación. No fue como en esta instancia nacional que se incluía 2 ejercicios. En realidad incluía 2 ítems de un ejercicio. Pero entiendo que los coloca en una situación, sí, de pérdida de posibilidad de responder esas preguntas. Sí, hay cosas en las que hay que insistir mucho, pero les aseguro que hemos insistido lo suficiente, porque les decimos siempre antes de cada instancia, y lo publicamos, qué contenidos entran para cada instancia. Y para la nacional, bueno, son los contenidos completos. Pero bueno, si no tenían esa versión o no las pudieron abrir, no sé qué pasó. O tenían el manual que llega a las escuelas. Y no digamos el de la versión digital, porque hay escuelas que tienen los manuales que hemos enviado el año pasado, el anteaño, el anteanteaño y así. ¿Alguna otra cosa?
¿no? Nada más. Sí. Bueno, yo soy, buen mediodía, soy categoría D, y bueno, con respecto a los contenidos, a mí me pareció, a pesar de que es tan amplia la historia desde la Revolución Industrial hasta la actualidad, estuvo bastante completa, es decir, con respecto a la información, y es más, supe cosas que no sabía, así que a mí el contenido me pareció correcto. Y bueno, quería agradecer la posibilidad de que los adultos podamos participar también de las Olimpiadas, dado que no en todas las Olimpiadas se permite está la categoría de adultos. Y además, con respecto a la inclusión, de que más allá de que no estaban preparados para evaluarme, pusieron toda la buena predisposición para que yo pudiera participar de las Olimpiadas. Así que bueno, agradecer y bueno, decir que los contenidos para mí me parecieron correctos. Y tuve toda la información hasta la última época kirchnerista, porque bueno, sí, estaba esto de que el manual 2017 era una nueva edición. Yo la verdad que me alegro mucho de la participación de los estudiantes de nivel secundario para adultos, y ojalá fuese mucho más amplia, porque tenemos bastante inscripción, pero podría ser muchísimo más amplia la inscripción de las escuelas de enseñanza media para adultos. También nosotros valoramos mucho que la Olimpiada de Historia tenga esta categoría también en contextos de encierro. Lamentamos que los alumnos y alumnas en contextos de encierro, el año pasado sí tuvimos un alumno presente, pero que es muy dificultoso la posibilidad de llegar por razones de tipo que tienen que ver con las actuaciones policiales y judiciales. Son trámites bastante complejos, pero de todas maneras participan. Y en un año, y lo repetimos creo que en un segundo año, nosotros, algunos de nosotros y nosotros, fuimos a entregar los premios personalmente a los alumnos que habían resultado ganadores en sus respectivas cárceles. Y no hay que tener miedo de decir, ya nos lo enseñaron, ni hay que tener ningún pudor en decir cárceles y presos y presas. Y nosotros estamos orgullosos de nuestra categoría en contextos de encierro, y ojalá podamos continuar y ampliar. Pero también quería agradecerles, aprovechar que hay algunos acá, a los profesores tutores, porque muchos de ellos hacen realmente esfuerzos para poder ayudarlos a prepararse y después, bueno, acompañarlos a la jurisdiccional, acompañarlos a los que llegan a la nacional. Y bueno, los tutores son los que los inscriben y son con quienes ustedes tienen el contacto más directo. Ustedes son nuestros alumnos a través de ellos, así que también vaya nuestro agradecimiento. Y si no tienen nada más que decir, yo sí, que creo que nos merecemos comer. Así que vamos para el comedor universitario.